Shalom y buenos días. ¿Cómo entender Primera de Pedro 2:21 conforme al pensamiento hebreo del primer siglo y a la Torá? El versículo nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En Primera de Pedro 2:21 aparece dentro de una enseñanza sobre cómo responder cuando una persona sufre injustamente. Pedro no está glorificando el sufrimiento ni diciendo que todo abuso debe tolerarse pasivamente. Su énfasis está en cómo debe responder un discípulo de Yeshua cuando hacer lo correcto tiene un costo. Para esto fuisteis llamados. Aquí el contexto inmediato es fundamental. Pedro acaba de decir: si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Así lo dice en 1 de Pedro 2:20. Por tanto, para esto no significa que Dios llame a las personas simplemente a sufrir. El llamado es a permanecer fieles incluso cuando la fidelidad produce oposición. En la Torá y en los profetas encontramos repetidamente esta idea. Obedecer a Adonai no siempre garantiza una vida cómoda. Moisés, Jeremías, David y otros experimentaron oposición precisamente mientras intentaban caminar fielmente. Luego nos dice la frase: porque también el Mesías padeció. Aquí Pedro coloca a Yeshua como modelo. Su sufrimiento no fue consecuencia de abandonar la voluntad de Dios, sino precisamente de permanecer fiel a ella. Esto conecta directamente con Isaías 53, que Pedro cita en los versículos siguientes. El siervo sufre injustamente, pero no responde convirtiéndose en aquello mismo que lo está destruyendo. Aquí la enseñanza es profunda. El mal que recibimos no debe determinar el tipo de persona en que nos convertimos. A la frase dejándonos ejemplo, la palabra griega utilizada es hipogramos. Originalmente podía describir un modelo de escritura que un estudiante copiaba cuidadosamente para aprender a reproducirlo. La imagen sería semejante a alguien que coloca delante del discípulo las letras correctas para que aprenda trazándolas. Pedro está diciendo que la vida de Yeshua constituye un patrón que debe ser imitado. No basta decir que creemos en él. El discipulado implica aprender a caminar como Él caminó. Esta idea es completamente coherente con el mundo judío del primer siglo. Ser discípulo de un maestro significaba escuchar su enseñanza, observar su conducta, aprender su interpretación de las Escrituras y procurar reproducir su manera de vivir. La frase «para que sigáis sus pisadas», la expresión es muy visual. Pedro no dice solamente crean lo que Yeshua enseñó, sino que nos dice sigan sus pisadas. En el pensamiento bíblico, la vida espiritual se describe frecuentemente como un camino. La Torá habla de caminar en los caminos de Adonai. Como lo dice Deuteronomio 10:12, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim y que andes en todos sus caminos. Por tanto, seguir las pisadas de Yeshua significa aprender de su manera de caminar delante de Dios. ¿Qué pisadas debemos seguir? Los versículos siguientes lo explican. Pedro dice a Yeshua, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Después, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y finalmente, encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí encontramos tres características: integridad, dominio propio y confianza en la justicia de Dios. Yeshua no permite que la injusticia recibida produzca injusticia dentro de él. No significa tolerar todo abuso.
Este pasaje puede utilizarse incorrectamente si se convierte en una orden para permanecer indefinidamente dentro de situaciones abusivas. Pedro está enseñando cómo responder moralmente ante la injusticia, no estableciendo que una víctima nunca pueda alejarse, denunciar, buscar protección o recurrir a una autoridad legítima. La propia Torá establece sistemas de justicia precisamente porque el mal debe ser confrontado y limitado. No devolver mal por mal no significa permitir que el mal continúe sin límites. Podemos buscar justicia sin convertirnos en vengadores. La conexión aquí con la Torá, uno de los principios centrales de la Torá es el Levítico 19:2, porque nos dice: santos seréis, porque santo soy yo, Adonai, vuestro Elohim. Entonces, la lógica es: el pueblo debe reflejar el carácter del Dios al que pertenece. Pedro aplica una lógica semejante al discipulado de Yeshua. Si decimos seguir al Mesías, nuestra conducta debería comenzar a parecerse a la suya. Esto incluye especialmente nuestra reacción cuando somos provocados, calumniados o tratados injustamente, porque muchas veces nuestro carácter no se revela cuando todo marcha bien, sino cuando alguien nos trata mal. En resumen, Primera de Pedro 2:21 enseña que seguir a Yeshua significa mucho más que aceptar determinadas creencias acerca de él. Significa caminar detrás de sus pisadas. Cuando enfrentó injusticia, Yeshua permaneció íntegro. No respondió al mal convirtiéndose en parte del mismo mal, y confió finalmente su causa al juez justo. Hoy decido recordar que mi respuesta ante la injusticia también forma parte de mi discipulado. Buscaré justicia cuando sea necesario, estableceré límites cuando corresponda, pero procuraré no permitir que la conducta de otros determine mi carácter. Seguir a Yeshua no significa solamente creer en el camino que enseñó. Significa colocar nuestros pies donde Él dejó sus pisadas. Shalom, shalom.